Seguimos adelante y vamos a meternos en este bloque en el que vamos a hablar de imagen, vamos a hablar de belleza en diferentes áreas. Lo primero, toca, que hace ya que no nos veíamos 15 días, una tanda de consejos de Margot. Ya sabéis que nuestra estilista Margot Marjorie se incorporó al programa, por eso creo que fue hace un par de semanas. Por primera vez teníamos esta sección donde poquito a poco nos va dando consejos. Habló en su momento de pues colores de temporada, de tendencias en maquillaje, y nos quedamos en una parte que yo creo que merecía su propio espacio, que es el tema de las cejas. Margot, muy buenas. Hola. Parece que no, pero las cejas son muy importantes. Son muy importantes porque marcan la cara y bueno, le dan mucha naturalidad y mucho encanto. Además que el saber cuidar las cejas, el saber tratarlas, el depilarlas, que también lo vamos a hablar, es básico para que no tengamos una expresión rara, ¿no? Para que no te quede una expresión rara en la cara, para que estés más guapo, pero claro, según la naturalidad de tu cara. Hay que seguir siempre la línea de tu ceja, pero dándole un cierto toque para todavía favorecer más el tipo de rostro. Nos vas a dar unos consejitos para tener lo que tú dices, unas cejas 10, ¿no? Las cejas sí. De las estrellas, ¿no? Y muy naturales también. Y naturales, eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal. Que quede natural. Que quede muy natural, sí. Vale, pues vamos a ver, ¿con qué empezamos? Pues mira, lo primero es tener en cuenta los tipos de rostro. Según el tipo de rostro que tengas, pues así tienes que depilarte. En la imagen anterior veíamos diferentes tipos de cejas. Aquí tenemos varias cejas. Eso es, según el tipo de rostro. Tenemos, por ejemplo, el rostro ovalado, que es el rostro, digamos, perfecto, que menos correcciones necesita. Entonces aquí únicamente con unas cejas que estén ligeramente arqueadas o redondeadas, eso le vendría muy bien. Forma que sean suaves, angulosas sí, pero suaves. Sí, pero nunca unas cejas demasiado angulosas, ¿no? Claro, claro. El rostro ovalado, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, pues la actriz Charlize Theron tiene un rostro que apenas necesita correcciones. Luego, por ejemplo, está el rostro redondo, el corazón, el cuadrado, el alargado, el triángulo invertido y el triángulo. Entonces, si pasamos a la imagen que antes pusieron de Angelina Jolie, sí, el suyo sería un rostro alargado, un tanto alargado, pero con forma rectangular. No sería un rostro cuadrado, entonces... ¿La lleva un poquito angulosas? La lleva un poquito angulosa, pero de una manera muy leve, ¿ves? Solamente aquí, en el extremo de las cejas. Y las lleva cortitas. Y las lleva cortitas, sí, las lleva cortas. Aparte es que también las lleva un poco como casi rectas, porque lo que se necesita en este tipo de rostro sería acortarlo un poco, porque es muy alargado. Por ejemplo, Sarah Jessica Parker, que también tiene un rostro alargado, también es cierto que hacia el extremo siempre se sube un poquito la ceja, pero de una manera muy sutil, o sea, que muy leve. Un poquito de ángulo, ¿no? Hacen un poquito de ángulo, pero siempre suele ser una ceja un poco plana y recta en horizontal para acortar el rostro, porque si tienes un rostro muy alargado, lo mejor es acortarlo para que no se vea excesivamente largo. Por ejemplo, después le sigue el rostro de triángulo invertido, que también se le llama en forma de corazón, y aquí lo que se hace, bueno, pues las cejas deben de ser más finitas, ligeramente arqueadas o redondeadas, para suavizar las facciones del rostro y para que la mirada no se centre sobre todo en la barbilla, porque este tipo de rostros tiene una barbilla que es muy prominente. Perfecto. El rostro cuadrado, aquí sí que hay que elevar un poco la ceja, hay que depilarla de manera ascendente, porque lo que tenemos que procurar es estilizar el rostro. No se trata de alargarlo, sino de darle una forma más ovalada. El rostro, este sería el rostro ovalado. Ovalado de Charlize Theron. Sí, por ejemplo, estos rostros sí se pueden permitir tener la ceja un poquito más fina, ¿no? Pues sí, la ceja fina depende. Si por ejemplo tu rostro es pequeñito, sí es bueno tener una ceja más fina y menos poblada, como es el caso de ella, para que no acapare todo el protagonismo de la mirada.
de todas maneras se lleva, hay una tendencia, ¿no?, a la ceja poblada, sí, ¿no? Sí, esa ceja que es un caminito de hormigas, eso parece que ya ha pasado, ahora se lleva la ceja eso era incluso demasiado, ¿no? Hay casos, ¿no? Hay actrices que se ve que tienen demasiada ceja. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un rostro redondo que son unas líneas muy suaves, con una mandíbula muy poco marcada. Y también lo que hace falta aquí es arquear un poco la ceja, ponerle una forma un poquito angulosa también para estilizarlo, el rostro. Y este sería el triángulo, las facciones de triángulo sería una barbilla ancha, bastante marcada, y una frente más bien estrecha. Es que claro, ella lleva el tupé no se nota. Sí, y no se le nota, pero ves que va así, va así. Pues entonces aquí lo que hace falta sería la ceja un poquito más separada, porque el rostro en la zona de la sien se estrecha, habría que separar las cejas, ponerlas un poquito delgadas, pero bueno, si sus cejas son unas cejas un poquito gruesas, habría que, digamos, como limar un poquito, limpiar un poco y luego subir un poquitín para que la frente no se vea tan estrecha, para darle un poquito de amplitud. Sobre todo, siempre además Margot dice que te lo haga un profesional, ¿no? Por lo menos la base, es decir, que periódicamente, aunque luego tú retoques, ¿no?, en casa, pero el diseño, por decirlo de alguna manera, de tus cejas, que te lo haga un profesional, porque si no puedes crear tal estropicio que arreglarlo es muy complicado. Sí, una ceja que ya está destrozada, que por ejemplo está más subida la una que la otra, hay que tener mucho cuidado porque si por ejemplo te depilas en casa, lo primero y lo más importante es que tengas una buena iluminación. Después que con un palito de naranjo o con un lápiz te marques las pautas, porque hay 3 puntos muy importantes, que va desde el final de la aleta de la nariz, pasando por el lagrimal. Lo que te sobra, eso te lo puedes quitar. Después, desde la aleta de la nariz, pasando por el iris, que ya llega a un punto de inflexión que es el arco de la ceja, que es como el ángulo, que es el ángulo, y luego ya la última pauta, el último paso, que sería desde la aleta de la nariz hasta el extremo exterior del ojo. Vas marcando los tres, ¿no? Los tres puntos en los que tienes que fijarte, ¿no? Claro, para saber hasta dónde tiene que llegar la ceja. ¿Y las cejas se cuidan también, Margot? Claro. ¿Hay que cuidarlas? ¿Tenemos que tratarlas? No sé si tenemos que usar productos o... Claro, dependiendo. Si tú quieres nutrir tu ceja, pues puedes recurrir al aceite de caléndula, el de lavanda. Bueno, ese tiene efectos calmantes. Si te depilas, lo mejor es para después de la depilación. Que utilices un tónico, tanto como para antes como para después, y para calmar los efectos de la depilación utilizar aceite de caléndula o de lavanda. Y si tus cejas están muy poco pobladas y necesitas que te crezcan con más rapidez y con más fortaleza, pues el aceite de yoyoba y el de romero. Aceite de yoyoba y de romero. Oye, ¿las cejas también se maquillan? Las cejas también pueden maquillarse en el caso de que tengas huequito, y eso lo puedes hacer con un lápiz con trazos muy pequeñitos, que nunca sea de un trazo largo, sino siempre hay que procurar mucha naturalidad, y luego también puedes recurrir al maquillaje compacto especial para cejas y aplicártelo con un pincel biselado. Y bueno, y después está el fijador, lo puedes hacer con un rímel transparente o con un fijador especial para cejas. Aunque también lo hay todo, ¿no? Hay de todo, en el mercado, de verdad. No falta de nada. Hay un poquito de todo. A la hora de maquillar el ojo también influye la ceja, la forma que la tenga. Sí, influye muchísimo. Por ejemplo, si tienes un ojo, si tú te has maquillado y tu ceja la tienes como demasiado fina o que apenas se te nota, para darle mayor énfasis puedes recurrir al maquillaje de ceja. Maquillar la ceja un poquito. Maquillar la ceja un poquito, sí, con un tono que esté un poco por debajo del color de tu pelo de ceja, y ya le vas dando la forma y vas rellenando pues esas zonas donde te haga falta. Un truquito que da Margot es el iluminador, ¿no? Un poquito el iluminador debajo, ¿no? Debajo del arco de la ceja, en ese ángulo que va justo abajo del iris, pues ahí hay que ponerte iluminador. Un poquito iluminador y da un poquito. Un punto muy chulo. Sí.
Bueno, pues ya sabéis, hay que cuidar las cejas y hay que tener mucho cuidado con quién nos diseña, con quién nos depila las cejas, porque cambia mucho la expresión y bueno, pues tenerlo hecho por un profesional que sabe exactamente cómo conseguir sacar la mejor expresión, yo creo que ahí se gana un montón. Margot, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer como siempre tener estos buenos consejos y decía que vamos a continuar con el tema de la belleza porque tenemos a un amigo ya también de la casa. Está con nosotros Pablo. Pablo, bienvenido. Bienvenido, encantado. Gracias por visitar.